Buenas noches y bienvenidos a esta nueva apertura de la 10ª puerta. Hace 42 años, un 16 de junio del año 71, nació una niña en la ciudad de Barcelona en una familia humilde y trabajadora. Toda su vida, esta niña ha querido sentirse útil y gustar a los demás. Su meta era cumplir expectativas de gente que habitualmente la rodeaba y aun sabiendo que la han querido y la siguen queriendo, siempre le han puesto el listón muy alto. Ya de pequeña sufrió su primer toque de atención, quejándose de dolor en sus tobillos. Se sentaba en los bordes de la acera para descansar ese dolor. Durante sus años de adolescente y juventud nunca ha querido decepcionar a nadie, sobre todo a los suyos, y ha soportado un peso que no le correspondía. Persona de carácter inflexible, intolerante, blanco o negro, madura, y llega un día que se casa y forma una familia con 2 hijos, una niña y un niño. Durante todos estos años, su cuerpo físico recibe mensajes de alerta para que se produzca un cambio, lo menos violento posible. Por inconsciencia, estos mensajes se dejan pasar, no se les hace caso. Y de repente, si tú no te paras, ellos te paran. Es lo que vulgarmente decimos, mi cuerpo ha explotado. Un 24 de septiembre le comentan los resultados de unos análisis que se hizo por no encontrarse bien. Y primera noticia, usted tiene reuma. A la joven le asombró más la cara de la doctora que lo que le decía. Evidentemente no sabía a qué se estaba enfrentando. ¿Reuma? Cuando lo comentaba la gente se ponía las manos a la cabeza y la propia doctora le dijo que estaba a tal nivel que en breve se desencadenaría una enfermedad reumática con nombre y apellido. Y entonces ya se vería. Lo peor que le puede pasar, le dijo la doctora, es quedarse en silla de ruedas. Y se lo dijo sin mirarle a la cara. Bien, gran noticia, así se dicen las cosas, claras y sin mirarte a la cara. Aquí empezó su gran despertar. Ana, bienvenida. Gracias, buenas noches. Pues aquí tenemos a Ana, que es la protagonista de esta pequeña historia que hemos comentado. Ana, que es autora de un libro, Un nuevo principio después de un gran final, y en él pues creo que narras toda esta experiencia. Un poquito este resumen que has leído, pero sobre todo también las herramientas que a mí me han servido para poder sanar mi alma y con lo cual pues curar mi cuerpo físico. He querido enfocar este libro más que estar dentro de la parte oscura de la enfermedad, sino ver pues la salida y poder ofrecer al exterior herramientas para poder gestionar el dolor físico. Pero permíteme que ampliemos un poco más tu historia. Cuando te detectan esta enfermedad, creo que tenías unos 33 años. Más o menos, sí. ¿Ves? Si te hubieran hecho un horóscopo como los que hago yo, eso ya lo hubieras tenido tú previsto, porque los 33 años, que tú sabes que además es un número muy esotérico, los años de Cristo, en fin, una serie de cosas. En las revoluciones solares es curioso, pero el ciclo de 33 años, el Sol, el mismo día, vuelve a ocupar el mismo minuto de longitud que en el día del nacimiento. Entonces marca como si fuera un antes y un después, un cambio radical. Y lo fue. Aparte tienes Saturno en la casa 12 junto al Sol, y en la casa 12 Saturno ya te avisa grave enfermedad, posibilidad de hospitalización, enfermedad larga, hay que cuidarse, pero por suerte tenías Urano trígono a la casa 12, que eso ya nos avisaba de que en caso de enfermedad la curación te vendría por medios no normales. Eres Géminis, los Géminis tienen como enfermedad principal el reuma. Si tú hubieras hecho el horóscopo, ¿eso ya lo hubieras tenido previsto? Bueno, lo tendré en cuenta para la próxima vez. Después de echarte esa bronca, ¿a qué te dedicabas en aquel momento? Pues era administrativa de una empresa, de una multinacional, y estaba rodeada de facturas, papeles, archivos, en fin, ordenador. Una incisión. En este programa el presentador tiene digamos, el salvoconducto de preguntar lo que quiere. Ah, sí, no hay ningún problema. Vosotros también tenéis el derecho a responder lo que queráis. Lo digo por si alguna pregunta quizás sea demasiado personal. Ah, no, en absoluto. Lo hay dices problema. con total libertad. Sí, pero bueno, sí. yo lo que pretendo es que los que nos están viendo también te conozcan personalmente, porque creo que en tu caso es muy importante Por conocerte supuesto, personalmente. sí, no hay problema. Bien,
Te dicen que tienes reuma y que puede que te quedes en una silla de ruedas. Sí. ¿Qué piensas en aquel primer momento? Pues no, que no sé a lo que me voy a enfrentar, no sé lo que me está diciendo, no sé yo, en aquel momento no sé lo que significa tener reuma. Yo lo único es que me asombro que cuando lo comento ves las caras de las personas y los familiares y uy, y me hacían unas preguntas, ¿y lo tienes en la sangre? Digo, ¿cómo que si lo tengo en la sangre? ¿Y qué tiene que ver tenerlo en la sangre? Y hasta que, bueno, claro, era tal el input que recibía de qué grave estás, que tuve que buscar información yo sola y, bueno, entonces te das cuenta de pues, que te pueden generarse enfermedades degenerativas, crónicas, que al final es lo que me acabaron diciendo que podría tener, ¿no? Pero al principio, bueno, reuma, un dolor articular, ya está. Yo era muy ignorante en aquel momento respecto... Sí, como una cosa normalita, ¿no? Bueno, y que tampoco iba conmigo, llamar, sí. No, y que no iba conmigo, es decir, cuando te dan el diagnóstico y la doctora te dice, la silla de ruedas, y tú dices, ¿está hablando conmigo? O sea, es que hay un momento que... Como si estuviera soñando, ¿no? Una pesadilla que estoy viviendo. Sí, ¿no? Es aquello como si te desdoblaras, ¿no? Dices, ¿va conmigo esto? Y yo decidí que no iba conmigo. Como mínimo decidí, pues, luchar, ¿no? ¿Cómo reacciona tu familia, en este caso tu marido, porque tus niños son... Mis niños son muy pequeñitos, todo que lo han vivido de primera línea y ellos han sido el 70% de la medicación. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Y mi marido, pues, nada, un apoyo total y absoluto. Todo y que han habido momentos, pues, que lógicamente... y lo hemos comentado, pues se ha sentido como impotente, porque ante un dolor, por mucho que te pueda acariciar, por mucho que te pueda decir que te quiere y que lo que necesites, el dolor lo tienes tú. Y por eso el subtítulo del libro es Aprendamos a gestionar el dolor físico con valentía, ¿no? Porque él, pues claro, él se iba a trabajar y yo estaba ahí un periodo de tiempo sola gestionando ese dolor. Tú en aquel momento no habías tenido ningún contacto con, digamos, terapias alternativas, no, con el nunca. mundo más o menos especial en el que nos movemos, nunca. Nunca. Me supongo que te planteaste muchas cosas, conceptos, ideas, ¿no? Cuando te encuentras en un momento de esos. ¿Te llegaste a plantear la palabra Dios? Más que la palabra Dios, no. Pero sí que recuerdo que hablaba... Al estar tantas horas sola en casa, hablaba sola y en voz alta, ¿no? Y entonces entras en una época que vas preguntando aparentemente a las paredes, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? ¿Tan mala he sido? ¿Encontraste respuesta? Inmediato no, pero al cabo de un tiempo sí. Bien, me supongo que los primeros momentos te vuelcas con la medicina tradicional, convencional, lógicamente, ¿no? Buscando una solución. No la encuentras, me supongo. Bueno, de hecho me daban un remedio que era como un cóctel, que a lo mejor no me mataba la enfermedad propiamente dicha, pero los efectos secundarios se me llevaban. Eran tremendos, porque recuerdo que con mi marido nos hicieron leer como 3 o 4 páginas de efectos secundarios, ¿no? Yo me lo quedé mirando y le dije, mira, siempre estamos a tiempo a que me tome esto, pero a ver, hay que buscar otra salida. Y por suerte conocí a una chica, que hoy en día pues somos muy amigas, su hermano es reflexólogo, y por ahí empecé. Por ahí empecé. Pero no te quedaste ahí. Ampliaste tu abanico de claro, estudios y de... Sí, no, porque además la gente, si realmente es honrada, pues te dice, bueno, pues yo hasta aquí, ahora te aconsejo que busques esta otra alternativa. A ver, las medicinas alternativas hay tropocientas mil, ¿no? Y bueno, pues todos llegamos hasta donde llegamos. Has hecho un buen planteamiento. Si la gente es honesta, ¿te has encontrado algún deshonesto? Sinceramente. Sinceramente, no. ¿O lo ha intentado ser? ¿No? No, que yo recuerde ahora, de verdad que Eso no. es que estabas protegida Sí. por los de arriba. Bueno, yo creo que me han aburrido, de tanto llamarlos.
No, pero existe. Sí, sí. Una vez que te vas introduciendo en este mundo, digamos, especial, ¿cómo te vas amoldando a él? Pues leyendo, informándome, buscando mucha información, y hasta que en plena enfermedad me llega a mis manos un folleto de lo que yo posteriormente voy a dedicarme, que es estudiar la programación neurolingüística y el pensamiento sistémico. Y fui a ver a la directora de la escuela con todo mi dolor y todo mi proceso y me dijo que era una de las cosas que podía ayudarme incluso a sanarme a mí misma. Y empecé sin saber cómo ni cómo lo hice, ni matriculada, y empezaba la PNL a estudiarla paralelamente con todo mi proceso. ¿Sabes que la PNL es considerada una pseudociencia? Sí, 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 sí. ¿Pero tú la defiendes? Completamente. Sí, 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 completamente, porque puede ser una pseudociencia, pero una vez terminados los estudios, pues cada uno ya tiene otras herramientas que las puede complementar, y que pseudociencia, pero bueno. Me supongo que debe ser pseudociencia como otras. Hasta muchas, cierto punto. Como otras, ¿no? Tantas que existen. Yo me supongo que debe ser porque, claro, no existe un hecho concreto que demuestre que ha sido la PNL lo que te ha ayudado, lo que te ha sanado, lo que te ha curado, porque claro, no hay una... No es lo mismo que te pongan una inyección de penicilina y en aquel momento reacciones y entonces pueden decir, ha sido la inyección de penicilina. No, yo creo que ha sido la suma de todas las terapias que yo he hecho, desde la reflexología hasta sanar los cuerpos, el equilibrio de los chakras, bueno, es que yo naturopatía, un cambio de la alimentación. ¿Encendías velas también? Encendía, por supuesto que encendía velas. Si me decían dúchate con agua y sal, pues yo me duchaba. Yo soy muy disciplinada, y todo lo que me dicen lo hago. Así me gusta, así me gusta. Una mujer obediente, ya es raro, señores, ya es raro, pero bueno. Yo creo que yo me he podido curar por la suma de tener la suerte de haberme cruzado con todas estas terapias y terapeutas, que cada uno en su justo momento se ha cruzado en mi camino y me ha ayudado. ¿Tú notabas que ibas mejorando? Sí, pero era muy lento. ¿Tú querías más deprisa? Yo quería más deprisa. ¿Llegaste a desfallecer en algún momento? Sí, hombre, claro. Sí, pero por suerte siempre en aquel momento aparecen las personas justas y medidas que te miran, y ya con solo esa mirada ya dices un poco más. Estamos hablando sobre todo de terapeutas. Terapeutas y de mis hijos. Y de mis hijos. Los mejores terapeutas que hay, sí. Eso está claro. Sí. ¿Qué te decía tu doctora? Digamos, o el médico tradicional que te visitaba, o al que ibas a... Pues mira... porque tú seguías yendo al médico, lógicamente. Pues no. ¿No? Dejé de ir, solo iba para que me pautara el análisis. O sea que cada 3-4 meses aparecía yo en consulta cuando él me quería ver cada mes. Y al final me reñía, ¿no? Decía, es que solo me vienes a ver. Digo, sí, pero mira los resultados. Y los parámetros iban disminuyendo. Hasta que un día, bueno, pues era... Visible de que algo estaba pasando, ¿no? Y él me lo dijo, no sé lo que estás haciendo, pero sigue por ahí, porque la medicina tradicional no te va a curar y tú te estás curando. ¿Y no tuvo la curiosidad de preguntarte qué era lo que estabas haciendo? Sí, pero me cortó enseguida, se lo intenté explicar, pero me dijo que desgraciadamente las farmacéuticas se podían echarle encima y que prefería no saber nada. No saberlo. Curiosa forma pero de reaccionar. Pero bueno, esto también es verdad que están abriendo mucho la mente. Sí, últimamente sí. La verdad es que supongo que puede ser un caso, ya empieza a ser un caso aislado, y que a lo mejor hoy en día, pues incluso ese propio médico... Si te anime a que a lo mejor ya no me hubiese cosas. respuesto de esta manera, ¿eh? Sí. Con lo que has vivido, ¿por qué crees que tuviste esa enfermedad? Porque creo... Bueno, no es que lo crea, es que es... ¿Estás segura? Es patente, ¿no? Bueno, a ver, las enfermedades reumáticas, fibromialgia, o sea, todo lo que afecta a las articulaciones,
el prototipo de persona, en líneas generales tú dices los Géminis, ¿no? Yo digo a nivel más terapéutico, gente pues con un carácter bastante rígido, inflexible, blanco y negro, la culpa es de los demás, el listón siempre muy alto, siempre querer agradar a los demás, hasta que, bueno, emocionalmente no se aguanta, mentalmente tampoco, y finalmente el que recibe es el cuerpo físico. Es que además, astrológicamente, tú eres una persona que necesitas, como el comer, el explorarte psicológicamente tu interior. Es que lo necesitas. Mira, te lo exige. Ahora me entero. Te lo exige. Y me supongo que eso... Pero vamos, que tú no crees que la enfermedad tenga, o en tu caso, componente kármico. Igual sí, es posible que sí. Sí. Yo estoy hablando de esta vida actual, que es la que yo conozco y la que recuerdo. Las otras... Pero sí que puede haber un componente kármico, claro que sí. Pero no te lo has planteado ni te preocupa. Ahora estoy empezando a echar la mirada hacia atrás. Ahora. Estoy en ello. O sea, no sé más del tema. ¿Tú considerabas que tu enfermedad era injusta contigo? Hombre, al principio sí. No la enfermedad, la vida. La vida. La vida, ¿no? Pero bueno, gracias a todas, y repito, a todas las técnicas y terapias y terapeutas, poquito a poco todos me iban enseñando de que, al contrario, gracias a lo que estaba pasando, mi vida cambiaría. Y así ha sido. No, evidentemente el ciclo de 33 años astrológicos que te decía en tu caso está claro, nítido y patente, ¿no? No tan grave como el de Jesucristo, que fue crucificado a los 33 años. Bueno, yo me sentía crucificada. Estabas dando límite. Volviendo a la primera pregunta que te he hecho, ¿te ha hecho creer en Dios? ¿O te ha hecho dudar en Dios? No, dudar. ¿Lo que te ha pasado? No, porque hablabas de la justicia, ¿no? Bueno, es que al principio, claro, siendo tan terrenales como somos, ¿no? Dices, bueno, ¿y la justicia aquí dónde está, no? Porque tú ya que estás un poco ya en el... Bueno, ya lo iremos desarrollando para que la gente sepa lo que en estos momentos te dedicas, ¿no? Pero ya que te estás moviendo ya en un terreno más movedizo, ¿tú consideras justo que, por ejemplo, tu enfermedad fuera de origen kármico? Justo en el término de justicia, por si quieres emplear la palabra, divina. A ver, como persona humana, sí. No, porque es muy doloroso. Sí. Como terapeuta, creo que es una bendición, porque te ayuda a aprender y a evolucionar como persona y como Sí, pero ser. hay gente que aprende y evoluciona sin necesidad de tener una enfermedad así como la tuya. Bueno, cada uno... ¿O no? Sí, pero cada uno conoce en su inconsciente la mochila que lleva y cada uno llevamos nuestras cosas y bueno, los habrá que aprenderán de una manera y los habrá que aprenderemos de otra. Pero tú como Ana puedes pensar y decir, bueno, ¿y por qué tengo que pagar yo los errores en que ha cometido? Vete a saber quién. No, porque si estoy implicada, pues es que algo también tengo que aprender. La pregunta puede resultar un poco dura. ¿Hasta qué punto estas reflexiones que estás haciendo no es un intento de autoconvencimiento tuyo para aliviar la situación que estabas pasando? Sí. Que no realmente lo que tú en aquel momento pensabas, de verdad. O sea, llegó un momento en que tú misma te hacías castillos y buscabas explicaciones un poco extrañas para aliviar tu dolor. Sí, pasas por diferentes etapas, ¿vale? Lo que pasa que una vez estudias profundamente, como yo lo hice con la PNL, pues entonces descubres que hay una línea ancestral masculina, una línea ancestral femenina, y que entonces estudias cómo eran los rasgos de toda la línea femenina y la masculina, y entonces haces constelaciones y te das cuenta de cómo realmente se comportaban contigo el papá y el abuelo, y la mamá y la abuela, entonces vas viendo... Se descubren muchas cosas. Desgraciadamente para los familiares. Bueno, es lo que hay. Bueno, no, desgraciadamente no. Gracias a ellos estamos aquí. A ver si claro, eso está claro, y ¿no? por supuesto, entonces podemos trabajar todo esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó sanarte? Uy, yo creo que todavía me estoy sanando. Digamos físicamente.
Físicamente, pues yo creo ¿Cuándo que llegó el momento en que tu médico te dijo, Ana, estás curada? ya no te quiero ver más, pues yo creo que pasaron entre 7 u 8 años, 7, 8 o años. 6 o 7, es que el tiempo pasa muy rápido, pero fue una carrera. No me imagino. Y cuando tus hijos te veían, porque me supongo que te dolía, Hombre, claro. ¿eh? Cuando tus hijos, porque te verían, no sé, quejarte o la cara, ¿no? ¿Qué te decían? ¿O no decían nada? Sí, yo recuerdo una mañana que entonces ahí decidí que ya nunca más. Se me pusieron en los pies de la cama y me dijeron, ¿nos vas a preparar el colacao? ¿Cuándo serás una mamá normal? A partir de ahí, eso es duro. Me levanté 2 horas antes, dejaba todo preparado la noche anterior. Eso es un poco duro, sí. Sí, pero gracias a ese día yo no caí como víctima. Incluso mi marido me llegó a plantear, oye, ya los llevo yo al colegio, tú descansa, hubiese sido el peor error. Porque eso si te lo hubieran dicho siendo tú Catwoman, pues bueno, dices, mira, vale. Pero claro, que te lo digan precisamente por estar enfermo, sí, es un mensaje... Es un mensaje duro, pero que yo toda la vida esto no se lo podré pagar nunca. Yo hice un clic. Yo hice un clic y pensé, uff. Dicen que en todas las grandes crisis siempre hay un momento en el que te hace cambiar un poco el Sí, pero chip. debes saber aprovecharlo, porque yo me estoy encontrando... Y darte cuenta de él, que a lo mejor y darte cuenta. Claro. Yo me estoy encontrando mucha gente que el victimismo ya está bien, sí, ¿eh? Hombre, claro, sí. Ya está bien, entonces... Es un deporte muy humano, el victimismo, tú lo sabes. Entonces es también querer salir adelante, ¿eh? Muy bien. Entonces, tú te encuentras curada, sanada. ¿Qué haces con tu vida laboral? ¿Vuelves a ser administrativa? ¿Qué te planteas? No. Un cambio también rotundo y radical. Radical completamente, o sea, no tengo nada que ver con lo que era, con lo que soy. Una nueva. Una nueva, nace, renace. Como el ave fénix. Exacto, o sea, despierto completamente y tengo una prioridad, que es ser feliz. Y ser feliz significaba, y sigue significando, pues... trabajar de lo que me gusta y de lo que he aprendido y de lo que soy gracias a todo lo que he pasado. No sé, porque además, viendo tu horóscopo, tú eres Ofiuco, por lo tanto, sabes mi teoría de que los que tienen la Casa de la Salud en el espacio astrológico que debería de ocupar el signo de Ofiuco, tienen la capacidad de sanar con sus propias manos. Y creo que lo haces. Sí. A ratitos. ¿Crees que si no hubiera sido por tu enfermedad no lo hubieras hecho nunca? Aunque tú hubieras tenido esa capacidad y esa habilidad. Supongo, sí, porque si no hubiese tenido la enfermedad, yo a lo mejor ahora seguiría trabajando de administrativa o no sé qué hubiese ocurrido, la verdad es que no lo sé. Cuéntale a nuestros espectadores a qué te dedicas en estos momentos. Pues nada. Aparte de ser feliz o intentar ser feliz. Sí, pero soy feliz gracias también a lo que me dedico, evidentemente a mi vida personal, ¿no? Pero de trabajo, pues nada, soy terapeuta en programación neurolingüística, que es la famosa PNL y el coaching que se ha puesto tanto de moda. Pero eso lo emplea mucha gente. Sí. Yo quiero que hables de lo otro más, un poco más, más rarito. Más rarito, pues del pensamiento sistémico, también hago talleres y charlas sobre interpretación de los sueños. Y la vida es sueño. La vida es un sueño, sí, son 2 vidas paralelas. Y bueno, y hago cursos, sesiones individuales o cursos, y el producto estrella, por así decirlo, es el aprender a gestionar el dolor físico y emocional. Hay quien dice que lo que es un sueño es la vida esta, que la verdadera vida es precisamente la nocturna, la que estamos exactamente, sí. dormidos. ¿Qué empleas para sanar? Pues depende de la persona que tengo delante. Porque todo lo que me has comentado es más bien una sanación, llamémosle, poco psicológica, ¿no? Tratas más, sí. Tú vas a una sanación más Cuando directa. La persona no me conoce, son las primeras sesiones, empleo mucho la comunicación y la parte psicológica, sí. Y luego ya poquito a poco ya hacemos bastante constelación a nivel pues ancestral, ya voy subiendo y paso de la capa mental a la capa emocional
y de una manera así sigilosa nos vamos a encontrar el bloqueo. ¿Cómo? Pues con visualizaciones, con muchas técnicas sutiles que hay dentro de la PNL. Me has quitado la palabra. Claro, es que la PNL... Porque le iba a decir a nuestros espectadores que tú eres muy sutil en tu exposición. Sí, a ver, es que la PNL, dices, es pseudociencia, ¿no? Pero hay una parte de la PNL... Pero vamos a ver, supongamos, llega un... Iba a decir una paciente, no, voy a decir un paciente, siempre decimos una paciente porque se parece que solo seáis las mujeres las que vais a estas cosas, ¿no? Llega un paciente y te dice, pues yo qué sé, que le duele la columna porque la tiene desviada o por lo que sea, pero que quiere que lo sanes, físicamente. O sea, no que le hagas un croquis de su vida, eso también lo haces. Lo primero que le digo es que, a ver, nosotros no curamos el dolor. Lo que hacemos los terapeutas es dar las herramientas necesarias para que uno también trabaje una vez salga de la consulta. Todo y que dentro de la consulta se trabaja y se sana, pero luego se tiene que llevar, al menos con mi técnica, unos deberes, ¿vale? Porque viene mucha gente y dice, me han dicho que usted cura. No, curan los médicos, ¿eh? No, a ver, Ana, tú curas, tú puedes curar. Sí. ¿Lo sabes? Sí. Pues ya está. Pero sí que es cierto que hay un trabajo conjunto entre paciente y terapeuta. No, eso, hombre, eso también es Vale. lógico y claro. Y entonces lo que nos vamos es con técnicas a la raíz. Yo lo que necesito saber es qué te duele y nos vamos a la raíz de lo que te está causando este dolor. Pero una pregunta que yo suelo plantear, una pregunta recurrente, que diría, no siempre el dolor tiene un origen ni emocional ni kármico. ¿Ah, no? No, yo creo que no. ¿Y de No te dónde? puede, sencillamente un dolor porque te duele. Planteo, si yo voy por la calle y un coche pasa y me da un golpe, Sí. Yo le llamo señal. ¿le llamas de quién? ¿De tus guías? Estamos entrando en un terreno. Por ejemplo. ¿Qué es un guía para ti? Un guía, pues mira, es tu mejor amigo que tienes ahí al lado durante años y años y vidas y vidas. Te vuelvo a preguntar, ¿qué es un guía para ti? O sea, ¿qué es un guía? Aparte de ser un gran amigo, ¿qué es? ¿Quién es? Es un ser que ya lo dice la propia palabra, ¿no? Te va guiando en tu camino de vida desde que naces hasta que desencarnas. Un ángel de la guarda. Sí, los hay que lo llaman el ángel de la guarda, los otros un guía. Yo en este aspecto soy muy escéptico. No llego a lo de Santo Tomás, pero bueno, hay cosas que, en fin. Y yo a veces tengo la impresión de que lo usáis, o lo usan, en este caso, un poco como parapeto. No queréis reconocer la propia capacidad que vosotros tenéis. Sinceramente, o sea, a veces, no sé, es que me suena como un poco a... Y que me perdonen, o que me perdones tú misma, ¿no? Que me estás hablando de tus guías y... ¿No será una, cómo decirte, una proyección de tu inconsciente, de tu propia capacidad, que no te la crees que sea tuya? No, yo creo que somos simplemente seres canales. No estoy de acuerdo. Hay personas que no sois canales, hay personas que tenéis esa capacidad y esa habilidad. Hay otros que sí que son canalizadores, perfectamente. Tú no eres canalizadora. Ah, ¿no? No, tú eres sanadora. Bueno. Sanas tú, tus manos. Por eso yo me hago a veces ahora como estamos en terrenos que ni tú puedes demostrar que lleva razón ni yo. Yo es la primera vez que me lo dicen. Nos lo pasamos bomba cada uno con nuestras opiniones, porque no tenemos una prueba aquello física de poder decir, es que es así, ¿no? Este mediodía mismo me estaba partiendo yo hace unos minutos solo leyendo, porque resulta que hay un señor que ha salido diciendo que María Magdalena estuvo casada con San Pablo y que se había divorciado y no sé qué, claro. Y me ha llamado la atención, digo, ¿de qué fuentes habrá bebido este hombre, no? Claro. Lo miro, no, es que consulta los registros acásicos. ¿Quién le puede demostrar que es mentira? Nadie.
Él tampoco puede demostrar que es verdad, pero nadie puede demostrar que es mentira. Y los que nos movemos un poco en este terreno, siempre estamos en eso, ¿no? Porque claro, hipótesis miles, ¿no? Sí, no se puede demostrar. Bien, entonces llegamos a la conclusión de que ahora eres terapeuta, ayudas a los demás, la primera que te ayudas es a ti misma. Sí. ¿Qué dice tu marido de esta evolución? Pues la verdad es que me ha acompañado en todo momento. Supongo que me ve feliz, supongo que ve resultados. Él es mucho más, no mucho más, es terrenal. ¿Qué signo es? Tauro. No, en todas las letras. Con lo cual, bueno, pero también ve los resultados de la gente y él no dice nada, simplemente hay un apoyo. Él fue Si está enfermo, ¿te consulta? Bueno, me dice, ¿y esto qué significa? Ah, bien, pero va al médico. Sí, hombre, y además es que le digo que vaya al médico. Pero bueno, él pregunta, ¿no? ¿Y esto por qué? Entonces yo le hago toda mi parrafada y él se queda con la copla que quiere. El tiempo, porque los técnicos ya veo que por ahí me están haciendo señales, ha pasado volando. Pues sí. Ha sido realmente un placer. Y entonces yo, aparte de volver a mostrar tu libro y decirle a la gente que en fin, que lo lea, porque yo creo que realmente el libro en sí ya es una ayuda, lanza un mensaje. Un mensaje. Para las personas que más o menos estén en tu misma situación, con enfermedades graves, importantes, o por lo menos dolorosas, ¿no? Porque... Pues mira, básicamente el mensaje que yo recibí, que es que no tengan miedo de avanzar ni de evolucionar, que tengan miedo de quedarse estancados. Muy bien. Eso es lo que les diría. Pues yo creo que ha sido unos minutos muy agradables. Muchas gracias, igualmente. Perdona si en algún momento te he llevado un poco la contraria. No, en absoluto. Ha sido divertido. Yo soy Sagitario y no puedo callarme. Entonces... Pues muy bien, Ana, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Espero tenerte en otra ocasión para que amplíes más cuando quieras tu faceta, porque lo que me ha llamado la atención es lo de los sueños. Sí. Hablaremos de los sueños y ya aprovecharemos para seguir diseccionando muy bien. Tu vida. Pues muy bien, Ana, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, gracias. Buenas noches. 18 de marzo de 1314. El fuego de la hoguera hipnotiza a la muchedumbre que contempla la ejecución de Jacques de Molay, el último gran maestre del Temple. Antes se han asombrado al escuchar cómo Jacques se retracta de la confesión hecha días antes y se proclama inocente. Ahora, cuando comienza a ser devorado por la pira, alza su voz y convoca ante el juicio de Dios al rey Felipe IV de Francia, llamado el Hermoso, al que convoca al juicio de Dios antes de un año, y al Papa Clemente IV, al que emplaza a comparecer antes de 40 días ante la vista de Dios. En el caso de Clemente IV, Jacques de Molay jugaba con un poco de ventaja porque el Papa estaba ya gravemente enfermo, se supone que de cáncer, y le quedaban escasas semanas de vida. Y efectivamente el Papa morirá a los 33 años. Perdón, a los 33 días. En cuanto al rey francés, morirá a los 9 meses, desnucado al sufrir una caída. Maldición, premonición. Las lenguas de doble filo señalan que cuando Jacques de Molay convoca al Papa y al rey francés ante el juicio de Dios, lo único que está haciendo es ordenar la ejecución de estos dos personajes a manos de los templarios que todavía habían sobrevivido. Vamos a comenzar, una vez empezado, digamos, por el final, por la muerte del último gran maestre, vamos a comenzar repasando la historia de los caballeros templarios, que, como es lógico, está envuelto en la nebulosa de los desconocidos, de datos históricos no suficientemente contrastados, pero bueno. Las últimas investigaciones históricas parecen indicar que la Orden del Temple nace como escisión de una orden mucho más antigua en el tiempo, la Orden de Sion, y esta escisión se llevaría a cabo en lo que se conoce históricamente como la tala del Olmo de Gisors. Esto sería hacia el año 1117. A partir de ahí, los templarios comienzan su andadura más o menos pública. En el año 1118 aparecerán en Tierra Santa,
comandados por el caballero Hugo de Payns, que algunos quieren francés, otros dicen que era español de origen catalán, pero lo cierto es que aparece de Tierra Santa en el año 1118 9 caballeros. Estos 9 caballeros permanecerán 9 años en Jerusalén, viviendo entre las ruinas del que fue Templo de Salomón, y a cabo de 9 años volverán a Europa. Antes de que los caballeros templarios acudieran a Jerusalén, unos años antes, Godofredo de Bouillon, señor de la Champaña francesa, ya había estado allí y parece ser que encontró una serie de documentos que trajo a Europa y fue necesario que convocara un grupo de rabinos para que tradujeran estos textos. A raíz de lo que en ellos se decía, es fácil entender que mandó a Hugo de Payns a que fuera a Jerusalén con otros 8 caballeros para seguir buscando algo. Lo cierto es que entre estos caballeros que acompañaban a Hugo de Payns estaba Andrés de Montbard, a la sazón sobrino de San Bernardo, que fue el reformador de la Orden del Císter y al mismo tiempo el que en el año 1119 escribiría la regla exotérica, con X, de la Orden, la regla pública. La evolución de la Orden fue rápida, en pocos años se hacen poderosos, potentes. No había rey de la cristiandad que no les donara alguna posesión, castillos, tierras, y así se convirtieron, con ese poder que aglutinaron, en verdaderos banqueros, prestando dinero a todas las realezas europeas. Eran poderosos, quizá demasiados, y eso diera lugar al fin que tuvo la Orden. El fin de los templarios podemos decir que viene dado por 3 hechos. El primero, el poder que aglutinaron. Reinos y reyes de toda Europa estaban hipotecados en sus manos. Ello originó que Felipe IV, llamado el Hermoso, rey de Francia, decidiera acabar con la Orden, pues en la práctica se había convertido en un deudor de los templarios. En segundo término estaría la envidia que los miembros de la Iglesia Católica sentían por la Orden. Dada la independencia total que la Orden del Temple guardaba de Roma, y las calumnias y murmuraciones se añadieron para que el Papa Clemente IV, que además fue amenazado por Felipe el Hermoso para que se uniera a la causa antitemplaria, hizo que esta segunda piedrecita se pusiera en el camino de los templarios. Y tercero, tendríamos las acusaciones de brujería y satanismo que se cernieron sobre la Orden. No cabe duda de que posiblemente alguna razón habría para ello, pues es indudable de que en algunas ceremonias mágicas quizás, o quizás no, sí que se rozarían ciertas fuerzas de la naturaleza, tanto las positivas como las negativas, la luz y las tinieblas, para lo que la Iglesia de Roma tenía un claro sentido demoníaco. En concreto, y entre otras cosas, fueron acusados de blasfemar de Cristo, de escupir sobre la cruz y de tener un Baphomet o cabeza parlante. Todo ello trajo consigo la orden de detención dictada contra los templarios por Felipe el Hermoso y que se ejecutó en el amanecer del viernes 13 de octubre de 1307 en toda Francia. El fin efectivo de la orden podemos señalarlo con la ejecución que hemos comentado antes del último gran maestre, Jacques de Molay, el 18 de marzo de 1314. Muchos de los templarios encontraron acogida en otras órdenes, y por ejemplo en España la mayoría de ellos quedaron dentro de la Orden de Montesa, creada en Valencia unos pocos años después de la desaparición del temple. La leyenda tejió pronto sus hilos y los pobres caballeros de Cristo se vieron odiados por unos y queridos por otros, mientras otros tantos buscaban su inmenso tesoro no encontrado en ninguna de las encomiendas que fueron saqueadas por mandato del rey francés. Aquí nos podríamos plantear una pregunta: ¿por qué los templarios con su inmenso poder no se enfrentaron a su tétrico final? Pues no en balde, pese a tener un ejército realmente impresionante en cuanto a número y fuerza, no presentaron resistencia alguna a su detención. Personalmente me inclino a pensar que los propios templarios consideraron que su tiempo, como tales, había llegado a su fin y que debían desaparecer públicamente. Hoy en día cientos de grupos se autodenominan templarios y verdaderos herederos de la orden medieval.
Difícil se hace discernir la verdad de la falsa, pero lo cierto es que el legado templario sigue vigente y sigue esperando. Quizás algún día resurja el temple, quizás. Pasando de la historia al lado más hermético y esotérico de la orden, empezaremos comentando lo que Ramón Llull dijo en el proceso de los templarios. Hay tal vez entre los cristianos muchos secretos, de lo que un secreto puede originar una revelación increíble como la que emerge de los templarios. Infamia de por sí tan pública y manifiesta que peligra la barca de San Pedro. La clave del esoterismo de la orden del Temple indudablemente la tenemos en su patrón, San Juan Bautista. San Juan Bautista a menudo se mezcla su imagen con la de San Juan Evangelista. En las meditaciones de la vida de Cristo de San Buenaventura se pueden leer cosas como estas. Es un patriarca, cabeza y último de los patriarcas, es un profeta y más que un profeta, un ángel, pero ángel de elección, un apóstol, primero y príncipe de los apóstoles, un evangelista y primer anunciador del evangelio, la voz que clama en el desierto, el precursor del juez, el heraldo del verbo. La festividad de San Juan Bautista, como todos sabemos, se celebra el 24 de junio, que no en balde, era la festividad de la divinidad etrusca llamada Fors, diosa de la fortuna y del destino, es decir, Saturno. Además, el Bautista cuenta con otra festividad, en este caso la de su degollación, el 29 de agosto, 66 días después. Siempre estamos con las cifras herméticas y esotéricas. El Bautista se representa siempre joven y vital, mientras que el Evangelista se presenta siempre anciano. Es como si la figura de San Juan tuviera dos caras, como el dios Juno, que tenía dos rostros. Un rostro miraba al pasado y el otro al futuro. Todos conocemos que San Juan Bautista es el anunciador, según el Evangelio, de la llegada de Cristo, y aquel que le bautizará, primo de Jesús, fue degollado por deseos de Salomé. Vamos a repasar, para que centremos bien la imagen de San Juan Bautista y después veamos en qué desencadena todo esto, las citas que el Evangelio nos hace del Bautista. San Mateo 4:12. Cuando está hablando Jesús, que Juan había sido entregado, fíjense bien en el término empleado, San Juan es entregado, no detenido. San Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, es decir, Jesús no predica hasta que San Juan Bautista no es detenido y, por decirlo de una manera, apartado de la circulación. San Mateo 11:2. Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? El propio San Juan Bautista se plantea las dudas de quién es Jesús. ¿Es realmente el Cristo? San Mateo 11:11. En verdad os digo que no han surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Estas son palabras de Jesús. En San Mateo 14:1 podemos leer que Herodes se entera de la fama de Jesús y dice: ese es Juan el Bautista, él ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. San Lucas nos narra su milagroso nacimiento, pues Isabel, su madre, era estéril. En San Lucas 1:17 dice: él irá delante con el espíritu y el poder de Elías, porque Elías, según las Sagradas Escrituras, era el que debía de volver para preparar el día de Yahvé. Se ha discutido mucho sobre la frase que dice el Bautista sobre Jesús: el que viene después de mí. Realmente la frase es o opiso mou elchómenos, que también puede traducirse por el que me sigue, o sea, su discípulo. Como pueden ustedes ver, una sutil diferencia. No es lo mismo decir el que viene después de mí que decir el que me sigue. Bien, se sabe que los templarios tenían como santo patrón a San Juan Bautista, guardaban de él un dedo índice como reliquia del santo y tenían el famoso Baphomet o cabeza cortada. Fíjense ustedes en la raíz de la palabra Baphomet, Baptista, imagen sin duda de la cabeza de Osiris, adorada en el templo de Abidos, templo de iniciación egipcio, Osiris, que por cierto también resucitó a los 3 días como Cristo. Hemos comentado anteriormente que los templarios tenían una regla oficial, es decir, exotérica, redactada por San Bernardo. Por las propias declaraciones de los templarios, en las confesiones, se supo que tenían también una regla esotérica a la que solo tenían acceso los círculos de caballeros más elevados. Esta regla posiblemente sería la que les obligaba en algunas ceremonias a renegar del Cristo y posiblemente a escupir
en una simbólica cruz. ¿Por qué? Pues porque evidentemente esta regla sería de origen gnóstico. La gnosis nos dice que el mundo es obra de un espíritu constructor, el demiurgo que para la Iglesia es un demonio, pero que ya Platón nos cuenta de él que es el constructor del mundo. Ese constructor del mundo pasa en la gnosis a ser, en este caso, no la materia, sino el mal. La gnosis se basaba sobre todo en la dualidad de lo bueno y de lo malo, de la luz de las tinieblas, del blanco y el negro. En este caso, el espíritu sería la única parte de divinidad que le corresponde al ser humano. Bien. Por eso los templarios, evidentemente, negaban al Cristo, pues el verdadero fundador del cristianismo, en este caso, sería San Juan Bautista. Y ese era el gran peligro de la Iglesia de Roma, y quizás ahora podamos empezar a comprender mejor el porqué de la condena papal al temple. Por cierto, la primera iglesia en René-le-Château estaba precisamente bajo la vocación del Bautista. Ya saben ustedes todo el tema esotérico que hay sobre René-le-Château, que en un próximo programa también ya plantearemos y comentaremos algunas cosas. Y indudablemente es para la Iglesia, en este caso, sería un poco rebajar la importancia de la misma Iglesia, porque la Iglesia basa toda su, iba a decir todo su montaje, pero digamos toda su envergadura la basa precisamente en la imagen de Cristo como fundador del cristianismo. Si realmente Cristo fue un seguidor, como plantea la gnosis, como planteaban posiblemente los templarios, si Cristo fue un seguidor de San Juan Bautista, realmente la persona clave de la Iglesia tendría que ser San Juan Bautista. Ya saben ustedes, además, pasa que, claro, en estos terrenos ya entramos también en las hipótesis, pero hay algunos historiadores que comentan que Salomé, que es la hija, es la que pide la cabeza del Bautista a Herodes, realmente podría ser seguidora de Cristo. Es una hipótesis sorprendente, porque entonces, claro, estaríamos hablando ya de quizás incluso cuestiones políticas, ¿no?, de aquellos tiempos. Porque la Biblia realmente narra una Salomé con bastante dinero y que costeaba algunos de los gastos del grupo de los apóstoles de Jesús. Por lo tanto, quizás fuera esta la misma persona que pidió la muerte del Bautista. Todo esto son hipótesis que realmente difíciles de demostrar, pero que quizás nos puede ayudar a comprender el porqué, el fin de los templarios. Por un lado, el rey francés, que quería su oro, su plata, su dinero, su poder, y por otro lado la Iglesia de Roma, que veía en los templarios un problema real por la información que los templarios tenían. Hay otro tema que también creo que es interesante plantear, en todos los enigmas que rodean a los templarios, que son cientos, porque realmente el temple quizás sea una de las cosas que más se utiliza a la hora de hablar, pues el temple, los templarios. ¿Por qué? Por toda esa nebulosa que indudablemente les envolvía. Y uno de los temas que también suele surgir es el por qué las cruces de las velas de las carabelas de Colón llevaban la cruz templaria. Bien, si hacemos un poco de revisión histórica, en las capitulaciones de Santa Fe, donde los reyes católicos conceden a Colón una serie de privilegios sobre las tierras que ha de descubrir, pero realmente en el texto original de estas capitulaciones de Santa Fe, que se guarda en el archivo de la Corona de Aragón, se dice que hacen concesiones a Colón en virtud de lo que ha descubierto. Cuando Bartolomé de las Casas lee el texto original, se asusta un poco de este ha descubierto y lo cambia por lo que va a descubrir. ¿Y qué había descubierto Colón? Lógicamente tuvo que descubrir algo que le diera a los reyes católicos la suficiente garantía de que Colón no era un aventurero ni era un loco,
tengan ustedes en cuenta que Colón es un desconocido para los Reyes Católicos. Por lo tanto, tampoco es lógico que un desconocido se presente ante los Reyes y les diga que va a descubrir un nuevo mundo, unas nuevas tierras, una nueva ruta hacia la India, en fin. La versión, digamos, oficial, es difícil de creer que los Reyes pongan en sus manos pues una serie de barcos, de marineros y, lo que era más importante, de dinero para sufragar la expedición. ¿Qué es lo que Colón presenta a los Reyes? Pues posiblemente serían unas cartas de navegación selladas con el sello del Temple. ¿Qué le podía dar mayor garantía a los Reyes Católicos que unas cartas de navegación en las que constara el sello de los templarios? Pueden decir ustedes, bueno, esto son elucubraciones, esto son hipótesis, lógicamente, pero bueno, ahí están los datos. Lo que sí es cierto, y es verdad, es que cuando Colón, no estamos hablando de los conquistadores, Pizarro ni Hernán Cortés, no, Colón, cuando las carabelas de Colón llegan a América, los nativos americanos no se muestran hostiles con ellos. ¿Por qué? Porque evidentemente en las velas de las carabelas de Colón reconocieron la cruz templaria de aquellos caballeros que unos siglos antes ya habían llegado a América, muy posiblemente basados en el famoso mapa de Piri Reis o en otros mapas, pero que habían llegado a América, de la cual se supone que se llevaban la plata, la traían a Europa, y eso formaba parte del inmenso poder que los templarios llegaron a tener. Hipótesis, cientos, miles posiblemente. Lo que es evidente es que los templarios es uno de los grandes misterios, digamos, del círculo hermético, del círculo esotérico. Han pasado ya 700 años desde que Jacques de Molay fue, iba a decir sacrificado, pero en este caso sí, ¿por qué no? Fue sacrificado en la hoguera en París. 700 años después siguen siendo un misterio, como hay muchos. Como decía antes, esperemos que algún día resurja el verdadero temple. Y bien, con esto vamos a dar por finalizado esta cuarta apertura de la 10ª puerta, emplazándoles a todos ustedes para dentro de 15 días, donde espero poderles ofrecer también un programa interesante. Muchas gracias y buenas noches. Este programa ha sido patrocinado por Arsegur.